Felipe VI y Xi Jinping han destacado la convivencia amistosa que marca la relación entre España y China durante la visita de los monarcas españoles al gigante asiático. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Ambos líderes destacaron la solidez de las relaciones bilaterales y su compromiso con el respeto mutuo y la estabilidad internacional. El monarca español subrayó la importancia de mantener una relación basada en la confianza y los valores compartidos, mientras que Xi Jinping expresó su deseo de reforzar la asociación estratégica entre ambos países en ámbitos como la economía, la innovación y la cultura. En declaraciones a Euronews, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos, afirma que lo que está pasando en Gaza no es un alto el fuego. Mientras, Europa intensifica su estrategia de disuasión nuclear, desarrollando capacidades propias ante lo que considera la falta de claridad del compromiso de Estados Unidos con la OTAN. Algunos países miembros plantean que podrían asumir más autonomía en defensa si Washington no confirma su implicación plena en el bloque. Comenzamos con el informativo. Venezuela inició este martes amplios ejercicios militares con el objetivo de salvaguardar su espacio aéreo ante posibles agresiones extranjeras. Aproximadamente 200.000 miembros de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios afiliados al gobierno de Nicolás Maduro participarán en los ejercicios, que continuarán hasta el miércoles en todo el país. Se producen en medio de una creciente tensión con Estados Unidos tras la orden de la administración Trump de enviar buques de guerra a aguas caribeñas cercanas a Venezuela. Estados Unidos ha atacado en los últimos meses varios barcos en el Caribe a los que acusa de ser buques de narcotráfico. El último fue anunciado por el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, que se saldó con 6 muertos en 2 barcos del Pacífico Oriental. Al menos 75 personas han muerto en los 19 ataques llevados a cabo desde que la administración Trump lanzó una ofensiva antidroga en aguas sudamericanas. Así que bueno, se trata de eso. En Pekín, el rey Felipe VI y el presidente Xi Jinping han reafirmado la relación de confianza entre España y China. Sin embargo, el viaje ha estado envuelto en controversia. La ofrenda floral en la plaza de Tiananmen, escenario de las protestas de 1989 y un tema tabú en China, se ha convertido en el centro de las críticas. Este gesto, aunque parte del protocolo, no es obligatorio y fue interpretado por observadores como una clara deferencia hacia el régimen de Xi. Xi calificó a Felipe VI como un buen amigo del pueblo chino, proponiendo fortalecer la asociación estratégica integral en un contexto internacional complejo. Felipe VI recordó los lazos construidos desde 1978. El encuentro culminó con la firma de 10 acuerdos bilaterales en economía, cultura y tecnología, incluyendo un acuerdo para facilitar el acceso de empresas españolas al mercado chino. Este movimiento busca posicionar a España como interlocutor privilegiado en la Unión Europea, pero ha generado rechazo en Bruselas, donde se ve como una iniciativa excesivamente autónoma con una marcada carga geopolítica al margen de la estrategia comunitaria. España, Italia, Grecia y Chipre han sido consideradas bajo presión migratoria por la Comisión Europea. Esto significa que estos países se enfrentaron el año pasado a un nivel desproporcionado de llegadas de migrantes, incluidos los rescatados en el mar. Por ello, los 4 países recibirán ayuda de otros Estados miembros de la Unión Europea en el marco de un mecanismo de solidaridad propuesto por la Comisión. Cada Estado miembro, salvo los sometidos a presión migratoria, debe contribuir en proporción a su población y PIB total. Los Estados miembros pueden elegir entre 3 opciones. Pueden reubicar a un determinado número de solicitantes de asilo en su propio territorio, pagar 20.000 euros por persona que no reubiquen o financiar el apoyo operativo. Sin embargo, algunos países siguen oponiéndose al Fondo Común de Solidaridad. Hungría, Polonia y Eslovaquia declararon que no quieren contribuir ni financieramente ni aceptando inmigrantes de otros países. Los Estados miembros pueden solicitar una exención, pero solo pueden hacerlo los países que se considere que se enfrentan a una situación migratoria importante. El presidente francés Emmanuel Macron y el líder de la autoridad palestina Mahmoud Abbas han anunciado la creación de un comité conjunto cuya misión será redactar una constitución para el Estado palestino. El anuncio se produjo tras la reunión que ambos líderes mantuvieron en París. Este comité se encargará de trabajar en todos los aspectos legales, constitucionales, institucionales y organizativos,
contribuirá a la redacción de una nueva constitución, un proyecto que el presidente Abbas me ha presentado y tendrá como objetivo ultimar todas las condiciones necesarias para el establecimiento de un Estado palestino. Francia se ha sumado recientemente a otros numerosos países que reconocen al Estado palestino. La reunión entre Macron y Abbas se produce en medio de una frágil tregua mediada por Estados Unidos entre Israel y Hamás en Gaza. Abbas dirige desde hace 20 años la Autoridad Palestina, una organización que ejerce un control limitado sobre partes de la Cisjordania ocupada. Estos días se está valorando la posibilidad de que la Autoridad Palestina asuma el gobierno de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego. Francesca Albanese es clara en su primera entrevista con Euronews desde la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás el pasado mes de octubre. Con más de 200 muertos gazatíes, dice la relatora de la ONU, la tregua es una ficción diplomática. En primer lugar, me gustaría asegurarme de que la gente entienda que no hay un verdadero alto el fuego. Más de 230 palestinos han sido asesinados desde el llamado alto el fuego. En segundo lugar, sí, la distribución de ayuda se ha reanudado, pero es absolutamente inadecuada. Hay tantos materiales cuyo acceso está prohibido que entran unos 170 camiones al día, mientras que antes del 7 de octubre, en 2023, la cifra era de 500 camiones por día. Están ejecutando a personas que han estado colaborando con Israel, así que entiendo el colapso de la ley y el orden debido a la destrucción masiva que Israel ha causado. Y al mismo tiempo hay que respetar las reglas básicas. Y las ejecuciones extrajudiciales nunca deben ser fomentadas y deben ser condenadas. Al mismo tiempo, sobre el robo de ayuda, este es un argumento recurrente que Israel ha mantenido en los últimos 2 años, e incluso antes. Lo que yo tengo entendido por mis fuentes, incluyendo fuentes de la ONU, es que no existe documentación sobre que Hamás haya robado ayuda humanitaria. La distribución de la ayuda sigue siendo muy difícil. En cualquier caso, aunque se demostrase que Hamás u otros están robando ayuda, esta es una prueba más de la necesidad de la presencia de la ONU. Rumanía ha encontrado este martes fragmentos de aviones no tripulados en la región de Tulcea, en el sureste del país, tras los ataques rusos nocturnos que tuvieron como objetivo principalmente infraestructuras en torno al puerto ucraniano de Izmail, en el río Danubio, según las autoridades. Durante los ataques, los radares rumanos detectaron varios grupos de drones cerca del espacio aéreo nacional. Se emitieron varias advertencias a los residentes y también se activaron los sistemas de defensa antiaérea. Las autoridades fueron informadas sobre un objeto volador no tripulado que había caído a tierra. Los equipos de la inspección de situaciones de emergencia del condado de Tulcea también fueron a la zona de Grindu, donde cayó dicho objeto. Pero como no había fuego, los equipos se retiraron. El servicio de policía aérea y el servicio ampliado de policía aérea no pudieron despegar debido a las condiciones climáticas y en su lugar intervinieron los equipos de tierra. A todos los ejércitos del mundo les pasan este tipo de situaciones. Lo más probable es que la Federación Rusa continúe con estas acciones. No hay un arma milagrosa y lo que realmente importa o donde tenemos que fijarnos es en la complementariedad. Cómo podemos utilizar las distintas categorías de armas, técnicas militares y cubrir las áreas y lagunas donde otras categorías no funcionan correctamente. Anoche hubo ataques rusos, señor presidente. Según nuestra información, un avión no tripulado se habría estrellado en territorio rumano. Habrá sido accidental. Esto ya ha ocurrido antes. Los ataques aéreos rusos se dirigieron principalmente contra las infraestructuras en torno al puerto ucraniano de Izmail, situado muy cerca de la frontera rumana del condado de Tulcea.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 se han registrado 55 ataques cerca de las fronteras de Rumanía, según datos del Ministerio de Defensa rumano. En 39 de estos incidentes, fragmentos de drones cayeron en territorio rumano en la zona del delta del Danubio. En 10 casos, drones rusos entraron en el espacio aéreo rumano. Durante este verano, Rumanía ha introducido una ley que permite a sus fuerzas derribar drones. El ejército rumano puede ahora tomar el control de un dron que entre accidentalmente en su espacio aéreo, interferir sus comunicaciones y, si es necesario, destruirlo utilizando sistemas antiaéreos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado este martes la ciudad de Jersón junto al frente sur de guerra, cuando se cumple el tercer aniversario desde que las fuerzas ucranianas la liberasen de manos rusas. Durante su estancia en la ciudad, Zelensky ha visitado un hospital de Jersón y se ha reunido con varios residentes heridos por los ataques rusos. Según las autoridades, también ha mantenido un encuentro con tropas y ha otorgado condecoraciones. En un discurso grabado, Zelensky ha declarado que el objetivo más importante para las autoridades es reforzar las defensas de la ciudad asediada. Para proteger a los ciudadanos y las infraestructuras, las carreteras que conducen al centro están ahora cubiertas con redes y lonas que dificultan la visión desde el aire. Hemos determinado lo que Jersón necesita para tener una mayor protección. Miles de ataques de drones rusos inundan esta ciudad cada mes. La amenaza es prácticamente constante. He decidido que nuestras fuerzas de sistemas no tripulados, las aves de Maviar y otras unidades aumenten aquí sus capacidades defensivas. La región homónima sigue parcialmente ocupada por las fuerzas rusas en la orilla oriental del río Dnieper, al otro lado de Jersón, y rodean a esta ciudad por su delta sur, que desemboca en el Mar Negro. Antes de la guerra, Jersón tenía casi 300.000 habitantes y fue la única capital regional ocupada por Rusia, recuperada por los ucranianos. La seguridad en el mundo, incluida la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio, será el tema central de los 2 días de reuniones que mantendrán en Canadá los ministros de Asuntos Exteriores del G7, que comenzaron con una cena de trabajo el martes por la noche. La reunión también se verá afectada por las tensiones entre Estados Unidos y la mayoría de sus aliados, incluido su vecino del norte, en torno a los aranceles y a la política exterior del presidente Donald Trump. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores canadiense subrayó la necesidad de mantener la unidad bajo cualquier circunstancia, tanto si surgen discrepancias políticas como económicas. La agenda del miércoles no solo se centrará en el mantenimiento del alto el fuego en Gaza y en poner fin cuanto antes a la guerra en Ucrania, sino que también abordará el acceso a materias primas críticas, la seguridad energética y la estabilidad económica mundial. Las relaciones de Canadá con Europa se han estrechado desde el inicio de la presidencia de Donald Trump. Ambas partes reclaman una política más firme respecto a Ucrania y a la guerra entre Hamás e Israel, al tiempo que reconocen los esfuerzos del presidente estadounidense por consolidar la paz. En la actual reunión del G7 también se abordará la situación en Haití, así como otra cuestión que es prioritaria para Canadá, la seguridad en el Ártico. A sus 23 años, Mateo sueña con hacerse cargo algún día de la granja familiar, una explotación mixta de cultivos y unas 40 vacas lecheras. El joven se prepara para ser cuidador durante 2 años, un estatus que le permite aumentar sus posibilidades de recibir las ayudas financieras necesarias para poder heredar la granja y mantenerla a flote. La tierra en Bélgica está sobrevalorada. Y cuando tienes 23 años y quieres hacerte cargo de una granja, no creo que el banco acepte darte un préstamo de 1 millón o 1,5 millones de euros para quedarte con una explotación que en realidad no es rentable. Solo el 12% de los agricultores de la Unión Europea tienen menos de 40 años. La edad media en el campo europeo ronda los 57 años. Un envejecimiento preocupante que, según advierte la Comisión Europea, representa un riesgo para la seguridad alimentaria del continente.
El mes pasado, Bruselas presentó una estrategia para apoyar el relevo generacional en la agricultura. Entre las medidas, propone incluir en la próxima política agrícola común un paquete de inicio de hasta 300.000 euros para ayudar a los jóvenes que quieran emprender en el campo. También plantea abrir el programa Erasmus para jóvenes emprendedores a los agricultores y crear un observatorio europeo de la tierra que facilite el acceso a los terrenos agrícolas. Volvemos a lo mismo, los precios. Y se acabará el debate. Que nos paguen como deberían y eso volverá a motivar a la gente. Nos apasiona nuestro trabajo, pero producir leche a 40 céntimos cuando nos cuesta 50, intenta motivar a alguien para que lo haga. Producir carne a bajo precio porque no nos quieren pagar, con un préstamo de 1 millón sobre nuestras cabezas, vete a buscar a alguien que esté motivado para hacerlo. Mateo también defiende que comprar productos locales es una forma de apoyar directamente a los jóvenes agricultores. Turquía ha confirmado que los 20 soldados que viajaban a bordo de un avión militar murieron tras estrellarse en Georgia poco después de despegar de Ganya, en Azerbaiyán. El avión, un C-130, se estrelló en el municipio de Signagi, al este de Georgia. Los funcionarios georgianos, acompañados por un equipo de investigadores turcos, afirman que continúan las investigaciones para determinar la causa del accidente. El ministro del Interior de Georgia, Gela Gelatse, afirma que las autoridades han recuperado los restos de 18 víctimas y las han identificado, y añade que prosiguen los esfuerzos para localizar a las otras 2. Señaló que, en coordinación con Ankara y sus demandas, se revelarán más detalles en relación con el accidente por etapas. El avión se fabricó en 1968 y sirvió inicialmente en Arabia Saudí antes de incorporarse al inventario de las Fuerzas Armadas turcas en 2010. Pertenecía al 12º mando de la base aérea de la ciudad de Kayseri, en el centro de Turquía, de donde partió hacia Ganya el lunes. Al menos 12 personas han muerto después de que un terrorista suicida se hiciera estallar este martes ante las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, Pakistán. Según el ministro del Interior, Nosim Naqvi, el atacante intentó, cito textualmente, entrar en las instalaciones del tribunal, pero al no conseguirlo atentó contra un vehículo policial. Ningún grupo ha reivindicado inmediatamente la autoría del atentado en la capital, en el que también resultaron heridas otras 27 personas. Pero Naqvi afirmó que el atentado estaba vinculado a los talibanes pakistaníes, conocidos como TTP. Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia en los últimos meses con un resurgimiento de los talibanes pakistaníes, tensiones fronterizas y un frágil alto el fuego con el vecino Afganistán. El primer ministro, Shehbaz Sharif, denunció el atentado en Islamabad y pidió una investigación exhaustiva, según un comunicado emitido por su oficina. Las nuevas tecnologías y las amenazas híbridas cada vez más frecuentes desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania han planteado nuevos retos a las autoridades de los Estados miembros europeos. El tema fue el centro de atención en la cumbre web de este año en Lisboa, donde se debatió cómo construir el llamado sistema inmunitario digital para Europa. Para la autoridad judicial portuguesa, la clave es la cooperación entre los distintos Estados miembros, sin olvidar la innovación. Entre otras cosas, porque los riesgos a menudo se perciben en distintos países. Estamos trabajando todos juntos para entender de forma global cuáles son estas amenazas. Y la amenaza que podemos sentir en Portugal probablemente no está solo en Portugal, también está en Alemania, Francia o los países nórdicos. La digitalización de los procesos, que también está ocurriendo a nivel de las autoridades europeas, también requiere más atención. El hecho de que las entidades estén más conectadas nos trae por un lado un riesgo conectado porque cuando hay un incidente en un momento dado tendrá repercusiones en otras etapas de la cadena. Cuando se resuelve el problema también se resuelve a mayor escala. Otra forma de abordar el problema podría ser invertir en la autonomía estratégica de Europa. Esta inversión que Europa está haciendo en tecnología tiene que maximizarse, debe traducirse en soluciones europeas.
No digo que eso signifique cerrar Europa. Desde el punto de vista tecnológico, eso no sucederá, pero la solución realmente es reducir la dependencia que tenemos. Y en Europa tenemos mucha capacidad tecnológica, muchos cerebros brillantes y tenemos las mejores universidades. Así que creo que estamos en el buen camino para lograr esa autonomía estratégica que nos haga más fuertes y menos vulnerables a los ataques del exterior. En un mundo cada vez más tecnológico, la ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los países europeos. Corresponde ahora a las autoridades nacionales ayudar a construir el sistema inmunitario digital de Europa. Euronews na Web Summit en Lisboa. El humor ácido e implacable es a menudo la mejor manera de leer el mundo e interpretar la fase de la historia en la que nos encontramos. Los premios World Press Cartoon, que se organizan en Portugal desde 2005, tratan de celebrar y reivindicar el legado de su máximo exponente en prensa, las viñetas. Antonio Antunes es presidente de este certamen. El World Press Cartoon es una exhibición de referencia para el humor gráfico publicado en prensa, ya sean viñetas editoriales, caricaturas o bromas. Hoy, con las noticias falsas, la censura, las presiones, los dibujantes despedidos o el cierre de periódicos, todo esto hace que el World Press Cartoon sea un evento muy solicitado y querido por los dibujantes de todo el mundo. Un salón muy desejado, muy querido por los cartunistas de todo el mundo. Una estatua de la libertad con la boca cosida por la firma de Trump le ha valido al montenegrino Darko el gran premio de esta edición de 2025. En mi opinión, Trump ha suspendido todas las libertades del pueblo estadounidense. Al construir un muro entre México y Estados Unidos, nos dimos cuenta que sus planes no eran buenos. Así que me aseguré de que cada una de sus firmas cerrase la boca de todos los ciudadanos libres. La interpretación que el alemán Frank Hoffmann hace de Vladimir Putin le ha hecho merecedor, según el jurado, del Gran Premio en la categoría de caricatura. Estoy seguro de que a sinvergüenzas como Putin, Erdogan o Trump no les importan las caricaturas, los dibujos o los medios de comunicación críticos. Ese es nuestro trabajo, que sin duda requiere un poco de valor, aunque estemos sentados en casa y relativamente protegidos. Las caricaturas ganadoras y más de 300 dibujos publicados en periódicos, revistas y páginas web de todo el mundo podrán verse en el Palacio Anjos, en la ciudad de Algués, hasta el 8 de febrero. ¿Hasta qué punto son optimistas los trabajadores de la inteligencia artificial sobre el futuro? La mayoría de los trabajadores no parecen temer a la IA, o al menos eso dicen estudios recientes realizados en más de 30 países, la mayoría europeos. El 76% cree que la IA podría crear más puestos de trabajo, mientras que solo el 23% prevé despidos provocados por la inteligencia artificial. El país más positivo, no solo de Europa, sino de todo el mundo, parece ser Alemania. El 93% de su población cree que la IA dará más oportunidades de trabajo de las que quitará. La integración de la IA en el lugar de trabajo parece inevitable. El 55% cree que su empresa integrará agentes de IA en su plantilla durante los próximos 12 meses. Pero en la actualidad, las empresas solo cuentan con un 30% de participación en el diseño de nuevos flujos de trabajo en los que la IA esté integrada. El porcentaje se eleva al 41% entre los trabajadores considerados como preparados para el futuro, aquellos que, entre otras cosas, ya experimentan de forma proactiva con los usos de la IA en el trabajo. La tasa más alta en Europa de estos trabajadores preparados para el futuro se encuentra en España, tercera a nivel mundial y al mismo nivel que la India. La implicación de los empleados en las decisiones sobre inteligencia artificial en Alemania es del 36%, por encima de la media mundial y al mismo nivel que Francia y Países Bajos, mientras que Suiza y Eslovenia están a la cabeza de Europa. Internet se vuelve loco con los bulos sobre el ataque al Louvre.
Fue el atraco que conmocionó a la nación francesa. El 19 de octubre un equipo de ladrones irrumpió descaradamente en el Museo del Louvre y robó a plena luz del día joyas por valor de unos 88 millones de euros. Como ocurre con todas las grandes noticias, los internautas se lanzaron a las redes sociales para comentar y especular, mientras que otros aprovecharon para difundir desinformación y falsas acusaciones. Uno de ellos culpó a ciudadanos rusos del atraco, alegando que se habían encontrado pasaportes rusos en el interior del museo. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas. Otros usuarios afirmaron que se habían encontrado a la venta en un sitio web ruso joyas robadas pertenecientes a la reina Amelia, pero la propia plataforma publicó un comunicado diciendo que el anuncio era una broma, añadiendo que el anuncio ya había sido eliminado. Los usuarios en línea también han compartido fotos de los sospechosos como esta, aunque en realidad la foto de este hombre se compartió en un sitio web de detenciones de Estados Unidos. Fue detenido en 2010 por un robo en Florida y no tiene nada que ver con el atraco en el Louvre. Aunque los medios de comunicación ya han informado quiénes son algunos de los sospechosos, no se han hecho públicos sus retratos. También se han compartido y hecho virales las imágenes de un hombre con sombrero de fieltro, que según ellos era el detective que trabajaba en el caso del Louvre. Aunque el individuo pudiera parecer el arquetipo de detective tipo Sherlock Holmes, en realidad se trataba de un transeúnte que no tenía nada que ver con el caso. El joven de 15 años había venido a visitar el Louvre con sus abuelos, pero no tenía ni idea de que ese mismo día se había producido un atraco. El Ministerio de Cultura francés ya ha declarado que el museo subestimaba crónicamente los riesgos de robo. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ahora se quedan con el tiempo y con el no comen del día, en el que verán el primer gran temporal de nieve en Nueva York. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.